Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 12 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:48 de la mañana, hora española, 2:48 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con fuertes subidas. El DAX sube 1,03%, el Eurostoxx 50 sube 1,28% y el IBEX 35 sube 1,11%. Es lógica esta subida porque ayer tuvimos una vuelta en V después de cerrar Europa absolutamente asombrosa, con un Wall Street que estaba bajando, por ejemplo, el SP500 el 1,6% y al final terminó con una subida del 1%, es decir, más del 1%. Estamos hablando de un rango intradiario del 2,84% en el SP500, que es el segundo más alto del año. Solamente se vio en el año una vez más algo así. Totalmente extraordinario lo que sucedió ayer. Ryan Detrick ha calculado este tipo de fenómenos, que son muy raros, como pueden ver, desde, por ejemplo, el 2020. Es la quinta vez que se ve algo así. O sea, en 4 años solo se ha visto 5 veces algo como esto. Es decir, un SP500 que llegue a bajar más del 1,5%, se dé la vuelta durante el día y termine subiendo el 1%. O sea, lo vengo a decir porque a los que pillara ayer en su operativa o lo que sea, que no se rasguen las vestiduras a sí mismos y se torturen, porque esto es muy raro, no es nada habitual, te puede pasar una vez al año en promedio. Pero bueno, ayer tocó el día de eso. Ryan Detrick ha calculado cuando pasa esto, que es muy raro, como ven desde 1970, pues ha pasado pocas veces, son los triangulitos estos verdes. En promedio, el mercado, cuando aparece algo de esto raro, tiende a subir al cabo de un mes un 3,3%, con un 77,3% de veces en alza, a los 3 meses 5,1%, con un 77,3%, a los 6 meses 9,4%, 73%, y a los 12 meses 12,2%. Es decir, que suele ser una señal alcista, pero no siempre. No siempre. Algunas veces, como por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, o aquí, ha aparecido este fenómeno y el mercado ha seguido cayendo. En promedio, la mayoría de las veces es una buena señal, pero no es seguro. Hay un 30 y algo, un 30%, un 25% de las veces, una de cada cuatro que no sale bien, más o menos. Pero en principio, pues nos quedamos con que es muy raro y nos quedamos con que tiende a ser alcista, pero no es seguro. ¿Y qué pasó ayer para esta vuelta tan brutal? Pues Nvidia. Nvidia terminó subiendo más del 8% después de dos acontecimientos que le llevaron al alza y claro, como pondera tanto en el SP500 y en el Nasdaq, pues arrastró a ambos índices pues un montón, casi medio punto porcentual, una cosa así, y ya a partir de ahí pues saltaron niveles técnicos de resistencia, como luego veremos, y se llevó al mercado detrás, ella sola. La subida de capitalización bursátil de ayer en una sola jornada fue de 208.000 millones de dólares, nada menos. Es la cuarta subida de capitalización en una sola jornada más importante del año. El mercado está muy loco, muy loco, porque la estructura de mercado antes de esto de Nvidia era totalmente bajista. Había caído mucho, puede que incluso sobreactuando a lo que había salido en el IPC, porque no era para tanto, era malo, pero quizá no era para tanto, pero el caso es que el mercado estaba muy tocado, había perdido niveles importantes. La amplitud de la caída era tremenda, solamente había 100 valores del SP500 al alza y 400 a la baja, pero este es el mercado actual, un solo valor que tiene unas noticias corporativas favorables, pues es capaz de cambiar el sesgo de todo el conjunto del mercado. Bueno, pues hay que aceptar las reglas del juego, que son las que son actualmente, y punto. Pero esta fue la razón. ¿Cuáles fueron los dos motivos para la subida de Nvidia? Pues por un lado, vamos a ver el gráfico mientras. Aquí lo tienen, más 8,15%, y cuando todo esto sucedió andaba por aquí.
la subida fue apoteósica, ¿no? Cerca de un 10% de subida, es una barbaridad. Bueno, pues lo que sucedió fue que por un lado el CEO en la conferencia tecnológica de Goldman dijo más o menos que la demanda que tenían de sus productos pues era altísima. Y si uno se la leía completa la declaración, llegó a decir poco más o menos que los clientes se pegaban por... Hombre, no de esa manera, ¿no? Pero que más o menos dejaba entender que los clientes se pegaban por conseguir sus productos porque no daban abasto a fabricar más, ¿no? De tanta demanda que tenían. Claro, esto pues sentó muy bien al mercado. Y luego, por si faltaba poco, pues salió una noticia de que Estados Unidos podría levantar la mano, que hasta ahora estaba bastante restringido, con las exportaciones de los productos de Nvidia a Arabia Saudita. Ya lo que le faltaba al valor. Saltó por los aires, se lo llevó todo por delante y en medio de la subida, pues entonces el SP500 en el gráfico de 4 horas, que es muy seguido por los grandes operadores, pues rompió la media de 200. Y ahí ya ardió Troya, ¿no? Porque claro, al romper ese nivel, ¿qué pasa? ¿Qué forzó a que los que andaban cortos tuvieran que cerrar las posiciones, entre ellos un servidor, que me dieron ayer hasta en el carnet de identidad? Porque yo andaba corto desde más o menos el día del dato de empleo y las cosas iban bien, estaba ganando bastante, por cierto, aquí, estaba ganando bastante, pero claro, evidentemente esta subida pues me hizo saltar el stop loss. El stop loss siempre tienes que ser muy riguroso para evitar males mayores. Igual que me pasó a mí, pues le pasó a muchísima gente. Entonces todo esto al final se aceleró de esta manera por cierre de cortos, no tanto por compras. Esto es muy importante que lo tengamos claro. No es solo una impresión mía, sino que Goldman en su paper de cierre lo confirma. Lo pueden ver aquí en el párrafo final cuando habla de derivados. Dice que los flujos que se vieron en su mesa, aquí no habla por ningún sitio de que fueran compras puras, sino que fueron ventas de posiciones bajistas o rolos al próximo vencimiento. Eso es lo único que vio. Rolos al próximo vencimiento se refiere porque los futuros y muchas opciones vencen, como saben, el tercer viernes del mes, el día 20, y mucha gente que se está pasando al vencimiento de diciembre, pero como ven, no nombra para nada que entraran compras de verdad. Fue todo cierre de cortos. Ese giro de Nvidia, pues un mercado que estaba bastante tocado, pero bastante, pues forzó a que la gente que andaba corta, pues se tuviera que girar. O girar, no, perdón, se tuviera que cerrar. Girar, no, no, ya ven que no ha girado demasiada gente. Ya que tenemos el paper abierto, pues el volumen ayer, con toda esta locura, sí que fue muy alto, 12.000 millones de acciones negociadas. Bueno, muy alto, alto. Cuando el promedio está en 11.500 millones, el VIX bajó hasta 17,63 y el MOC terminó pues con compras de 1.100 millones, que tampoco es una cosa del otro jueves. Y como ven, pues aquí le aclaran que todo fue pues por Nvidia, que tienen más desarrollados los comentarios que hicieron, por si quieren parar el vídeo y verlo con más calma. Y habla de la debilidad inicial que ya hemos comentado y que hemos analizado en los vídeos de ayer. Y lo más interesante fue cómo después del debate, como se pueden fijar aquí, la cesta de valores que se ven más favorecidos por un triunfo, un posible triunfo demócrata, terminó con una subida del 3,8%, nada menos. Mientras que la cesta de valores que se benefician más de un posible triunfo republicano bajó un 1,72%. Como ven, una diferencia tremenda entre las dos cestas. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que el mercado interpretó que las posibilidades de Kamala Harris subían después del debate. Al margen de esto, sigue siendo imprevisible quién va a ganar. Es muy difícil saberlo. En realidad están bastante empatados como suele ser habitual. Aquí hay que tener mucha ventaja para estar seguro de nada. Y recuerdo, por ejemplo, las elecciones cuando ganó Trump, con Hillary Clinton tenía bastante ventaja y al final acabó ganando Trump. Que con esto no se sabe, es muy difícil de hacer previsiones, pero de momento el mercado pues está favoreciendo más una cosa que la otra. Aquí también habla del IPC, la actividad en la mesa fue importante, con una escala de 6 en 1 a 10. Dice que los fondos solo largos acabaron con un perfil neto comprador, pero concentrados realmente en la tecnología sobre todo.
y compraron en bastante menor magnitud en consumo discrecional y cuidados de la salud, es decir, en sectores bastante defensivos. Los hedge fund terminaron vendedores. Estos van últimamente siempre al revés. Así que todo esto es un poco lo que pasó ayer y ahora pues las bolsas europeas están reaccionando al alza, como no podía ser de otra manera. En divisas no hay grandes movimientos, el Bitcoin recupera de las pérdidas de ayer, le afectó también que las posibilidades de Trump bajaran, más 1,05% hasta 57.958 y los bonos pues hoy se moderan, pero han tenido una racha de subidas bastante importante, es una pequeña corrección. Siguen las subidas en Wall Street, ya mucho más moderadas, pero siguen, no se han parado durante la noche tampoco, y tenemos al SP500 subiendo 0,11, al Nasdaq subiendo 0,18 y al Russell subiendo 0,09. El oro sube 0,08 y el petróleo, que lo ha pasado muy mal últimamente, pues sigue intentando recuperarse con una ganancia del 1,38, pero sigue en niveles bajísimos de 68,24. Cosas importantes que hayan pasado las últimas horas, destacar cómo los repos inversos siguen camino de vaciar esa cuenta totalmente. Ayer tan solo estaban en 279.000 millones, que es el nivel más bajo desde el año 2021. Recuerden que aquí llegó a haber 2,5 billones que el Tesoro iba aprovechando para tapar agujeros. Ahora ya solo le quedan 279.000 millones, desde 2,5 billones para ser exactos, que llegó a haber. Hoy, por supuesto, cita muy importante en Europa que puede generar volatilidad con la reunión del Banco Central Europeo. Recuerden que está previsto que se bajen los tipos 25 puntos básicos. Si no lo hicieran sería una sorpresa mayúscula y el mercado podría reaccionar muy mal, pero también han filtrado en días anteriores, si recuerdan, que no van a dar grandes pistas sobre lo que van a hacer a continuación y que van a decir que partido a partido y que no se comprometen a nada. Por lo tanto, creo que está todo descontado y va a ser difícil que haya sorpresas en esta reunión. Hoy el Banco Central de Japón ha vuelto a hablar y ha dicho que, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, Japón va a llevar a cabo una subida de tipos lenta, que lo que quieren es llegar alrededor del 1% y ya veremos qué pasa a continuación. En plan lento, insisten mucho para no asustar al mercado. JP Morgan ha dicho que insiste en que, a pesar del dato de IPC de ayer, ellos mantienen que sí que hay posibilidades de una bajada de 50 puntos básicos en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal. El straddle de las opciones para lo que queda de semana es de un 1%, es mucho más bajo de lo que estaba hasta ahora, en cualquier dirección, pero solo un 1%. Y atención al nuevo escándalo que se ha montado en la Reserva Federal, porque parece que Bostic tiene alrededor de 154 operaciones que no están claras al 100%. Están investigándolo, de momento no se le ha acusado de nada, más bien al contrario, ha dicho que parecen operaciones un poco raras, pero que en principio no ven que haya violado nada. Pero ¿qué quieren que les diga? Esto llueve sobre mojado, ha habido muchos otros casos antes en la Reserva Federal y esto deja pues un mal sabor de boca sobre esa operativa tan intensa que tienen en los mercados los miembros de la Reserva Federal, lo cual pues no parece muy normal para el cargo que tienen, ¿no? Quizá esa debería ser una actividad que no deberían ejercer. En fin, crea muy mal ambiente este tipo de cosas y está siendo muy destacado en todas las noticias. Bien, volvemos al tema técnico. Pues en el gráfico de 4 horas está imposible esto, el mercado está dando unos bandazos de miedo desde el día 20 de agosto, que las cosas están muy complicadas en la operativa aquí, y ahora se encuentra con la resistencia de la media de 100, que es un nivel siempre importante, 5.577, por arriba podría irse a la zona de máximos, incluso está por aquí arriba de 5.700, y por debajo pues tendría que volver a perder la media de 200, que ahora vuelve a ser soporte clave, pero bastante lejos en la zona 5.500, donde ya saben que además hay niveles cuantitativos. Estamos hablando del futuro, recuerden. En cuanto al gráfico de un día, pues también bien, se ha conseguido superar la media de 50 en el futuro, esto es una buena señal, y está la situación pues bastante neutralizada, mientras no se vuelva a meter por debajo del Kijun, que está en 5.528, posibilidades tiene pues de subir hasta esta zona 5.664. Todo ha cambiado mucho gracias a Nvidia.
Terminamos como siempre dando un repasito al aspecto cuantitativo de la mano de @inversores institucionales en sus canales de Telegram y de YouTube. Comentan que la sesión de ayer fue de infarto, tienen toda la razón. Estas sesiones se ven pocas veces y son muy difíciles de gestionar, salvo si alguien se mueve muy a corto plazo. Para swing trading son horribles. Fuertes caídas tras conocerse el dato de IPC, pero al final pues Nvidia, con las palabras de su CEO, le dio la vuelta. El volumen dice que pasó de ser vendedor en las primeras horas de la sesión, con el segundo volumen vendedor más alto en el mes, a comprador con el saldo comprador más abultado del último mes. En fin, ya ver, qué locura de mercado. Tenemos entre manos soporte cuantitativo 5460, resistencia cuantitativa 5600, escenario principal, rango de fluctuación más probable entre 5.500 y 5.600. El escenario alcista sería superar el 5.600. El lateral bajista perder el 5.500. Y el bajista pues sería perder la zona del 5.460. El escenario muy bajista pues perder el 5.402. Todo esto lo tenemos claro aquí en el mapa. Ayer consiguió un hecho muy importante y es volver a situarse por encima de la gran resistencia 5.550 y de la 5.500. Se ha vuelto a meter otra vez en la zona de confort. Por lo tanto, claramente, mientras no pierda el 5.500, se ha neutralizado el peligro. Por debajo del 5.500 se volverían a poner las cosas feas otra vez. Por debajo del 5.400 puede caer a plomo. Por arriba, pues la siguiente resistencia la tiene en 5.600, que es bastante importante. Si la rompe, podría llegar tranquilamente a cerca de 5.750 quizás, o algo así. Pero de momento ha pasado el peligro, se ha vuelto a situar por encima de la zona de confort. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto.